Hola, bienvenidos a Encerrados. Estamos acá Julio César Blanco desde Lima, Perú, Lisandro Samuel desde Caracas, Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre cómo medir el éxito de un entrenador de fútbol, algo que genera muchísimos debates y bastantes conversaciones, incluso filosóficas, porque el éxito, aparte de ser difícil de asir como concepto, es complicado de entender qué representa un fracaso y qué no en las sociedades contemporáneas y en algo tan efímero como el fútbol, en el que una victoria puede depender de un balón que pega del poste y entra o de un balón que pega del poste y sale. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Lisandro, ¿y tú? ¿Cómo ha estado tu semana? Bueno, contento porque estamos grabando nuevamente. Este es el episodio 2. Vendrán más. Bueno, nada, a estar pendientes, ¿no? Seguiremos conversando de fútbol. Claro, le hago una invitación a las personas que sigan viendo nuestros videos y conversando también, que interactúen con nosotros, que nos den nos dejen sus preguntas y aquí estaremos dispuestos a compartir con este material cada vez que se pueda. Tengo la percepción, Julio, de que el fútbol, al ser un espacio para drenar las emociones, para drenar las pasiones, en el que se exacerba todo, es visto por amplios sectores de la sociedad como una actividad banal y que a muchas personas muy leídas, muy estudiadas, cuesta hacerles ver que esto es un trabajo, que es una ciencia, que todo es bastante planificado y que todos los profesionales que están ahí se encuentran bastante preparados y muy estudiados. Muchas veces uno se consigue con comentarios en redes sociales del estilo, no, pero ¿por qué no pone a fulanito y saca tal? O capaz el entrenador no está tomando la decisión correcta, se filtra algunos videos o imágenes de alguna libreta de un entrenador y se ve a la gente sorprendida diciendo, wow, pero este entrenador sí sabe, como si uno se sorprendiera de que un doctor conociese el cuerpo humano, ¿no? Ese es su trabajo y ellos son los profesionales más capacitados que hay para estar en donde están. Entonces, primero queremos definir qué es ser un entrenador de fútbol. Obviamente es quien está al frente de un equipo, pero hoy día es una profesión que tiene muchísimos roles y que demanda una especialización continua y que cada vez sigue perfeccionando más. Es que quizás hay muchas personas que digamos que eh, por así decirlo, le restan algún tipo de nivel o no creen quizás en la labor que se hace, porque se trata de un deporte, pero estamos hablando de que es un deporte de alta competencia, y al ser un deporte de alta competencia implica que no solamente hay dinero, sino al ser toda una industria grande, hay personas que tienen que prepararse para ello. Estas personas se educan, estudian para ello, y precisamente se especializan porque el mismo éxito y el dinero que está detrás de toda esta industria hace que no haya, o sea, haya muy poco azar detrás de lo que significan las victorias. Detrás de las victorias de un equipo hay muy poca suerte, ¿no? Debe haber planificación, debe haber preparación y para eso se buscan a los profesionales mejor preparados para ello. Y así, por eso se pagan salarios y por eso es un trabajo, ¿no? Sí, yo suelo decir que en el fútbol contemporáneo hay más sorprendidos que sorpresas, porque la verdad es que más allá de el resultado de una final, tú puedes intuir quiénes son los que van a llegar a semifinales, quiénes son los que van a alzar las copas, y vas a ver temporadas como la del Liverpool en la temporada 2018-2019, en la que quedó de segundo, pero quedó de segundo haciendo más de 90 puntos de la Premier League, a un punto nada más del Manchester City. Eso ya es un triunfo en sí mismo y habla de un equipo que a la larga va a terminar ganando, como luego sucedió la temporada siguiente, la 2019-2020, en la que acaban alzando la Premier League luego de más de 30 años. Pero antes de ahondar en estos casos, vamos a diseccionar un poco lo que es el oficio del entrenador, que ha venido profesionalizándose en lo que es el siglo XXI, porque hoy día ocupa diferentes roles. Antes el entrenador era un señor que estaba con un silbato, y digo señor porque era más normal ver a hombres que mujeres. Hoy día, como todo en el mundo, afortunadamente, ha venido abriéndose y ha ido derrumbando estereotipos. Era ver a alguien que tuviese un silbato, una gorra, estuviese pegando gritos en un campo, en un potrero, a un poco de jugadores y utilizando muchas palabras que tuviesen más que ver con, bueno, la virilidad y los órganos sexuales, que dando instrucciones concretas sobre cómo y qué hacer dentro de una cancha. En la actualidad se asiste a recintos educativos de muchísimo nivel y se ha ido haciendo cada vez más sofisticado esto, y no solamente está lo que viene a ser el director técnico de un equipo de primera o de segunda división, sino también ya hay muchas ramas, como la es la del análisis de video,
puede dedicarse al campo de la investigación, donde hay entrenadores que han hecho aportes fabulosos, como por ejemplo Juan Malillo, que no tiene un palmarés como pudiera tenerlo un José Mourinho, pero de cuyas ideas se han valido otros tantos entrenadores para poder desarrollar sus planteamientos dentro de la cancha. El mismo caso de Bielsa, que no solo que ejerce como director técnico, también ha hecho mucho en el campo de la investigación, ha innovado. La gente no sabe que Bielsa, por ejemplo, es el inventor de las estacas, que hoy día son tan común en el fútbol. Él fue el primero que lo hizo, diciéndole a los jugadores de las inferiores del Newell's que se robaran los palos de escoba de sus casas y lo ponía en el entrenamiento, ¿no? Está también el de analista en medios, que hace que, bueno, digamos, democratiza el conocimiento, porque para que una sociedad, para que una actividad progrese, es necesario que se le exija nivel, tanto el aficionado le exija nivel a los jugadores y al técnico, como el técnico espere que los aficionados tengan cierto nivel para poder comprender las cosas que están haciendo. Entonces, al hacer de analista en medio, traduce un poco lo que se ve en la cancha de lo que se está viendo en la cancha, lo traduce para el público en común. Hay varios roles que hacen que el oficio sea cada vez más importante e, insisto con esto, más sofisticado. Es que es necesario. Estamos hablando de que el fútbol se ha convertido en una ciencia por así, en sí mismo, por la misma exigencia que tiene en este nivel, digo, de alta competencia. Y cada vez que se va democratizando o, digamos, globalizando y popularizando el deporte, cada vez que se va, digamos, haciéndose más profesional en las ligas más altas, en los niveles más bajos, ¿no? Hasta, por ejemplo, el amateur, o incluso bajando un poco más, también se va de alguna manera profesionalizando, porque desde ahí empieza uno. O sea, por ejemplo, yo empecé y tú empezaste, aunque yo no tengo un certificado de un curso de entrenador ni nada por el estilo, pero yo empecé, digamos, estudiándolo y empecé yendo en un equipo amateur, en un equipo de juveniles, de chamos, pues de pequeños. Y ahí la mayoría empieza, o sea, la mayoría empiezan desde allí, participando y aportando desde allí. Y ahí van creciendo como profesionales, poco a poco, subiendo de nivel y de liga. O sea, ninguno de los entrenadores que vemos en las ligas profesionales, al menos de los que fueron jugadores y pasaron a ser entrenadores, incluso hasta ellos mismos empiezan en equipos filiales o en equipos menores. O sea, a ser entrenadores. Ninguno llega caído del cielo a ser entrenador. O sea, para Son esto... oficios, son oficios, son profesiones también distintas, ¿no? Y esto es lo que lo va haciendo, va enriqueciendo el conocimiento del director técnico, porque no es lo mismo trabajar con jugadores de 6 años que trabajar con jugadores de 12, de 13, de 14, e incluso trabajar con profesionales. Y no es lo mismo trabajar con jugadores de 14 años de un equipo de primera división que trabajar con jugadores de 14 años del equipo de una provincia que no tienen la expectativa de ser profesionales o cuyas posibilidades son menores, porque lo que es la formación versus la competencia o la formación integrada a la competencia son conceptos distintos y demandan luego planificaciones diferentes. De hecho, es verdad, los técnicos, como bien dices, pueden ir subiendo categorías, como hacen casi todos los que no fueron futbolistas profesionales, o bien pueden quedarse, especializarse en un área de trabajo, y porque qué importante es además tener grandes formadores, y eso no hace que unos sean más o menos exitosos que otros. Hay directores técnicos que son, o entrenadores que son fabulosos trabajando en categorías sub-16 y que tienen un índice de haber trabajado, de haber formado, ayudado a formar a jugadores súper exitosos después. ¿Ok? Eso es un triunfo tremendo y que capaz en algún momento dan el salto a primera y no les va tan bien. O es al revés, entrenadores que ya han trabajado en primera, que tratan de trabajar con jugadores de 15, 16 años y no les funciona. Pero antes de continuar hablando de lo que es ser entrenador de fútbol, vamos a definir algo para ponerle mayor contexto a esto. Y a ti que te encanta la filosofía, esta pregunta sé que la debes de tener bastante masticada. ¿Qué es el éxito? Bueno, el éxito para mí es un compendio de cosas en sí mismo, digamos a nivel deportivo. O sea, estamos hablando del éxito evidentemente relacionado con el fútbol o con este deporte. Y para mí son varias cosas, ¿no? No solamente son los resultados, que eso es una parte de lo que se puede considerar para mí el éxito, los resultados deportivos, que son los números, por así decirlo. Pero en realidad el éxito para mí no solamente se comprende de los números. Para mí el éxito también va atado un poco a cuál es la influencia deportiva, o sea, cuál es la influencia que se ha podido generar en el deporte o en la disciplina para la que tú practicas o ejerces, ¿no? Y en este caso, para mí el éxito tiene que ver mucho de cómo tú influencias no solamente
a tu entorno, sino qué tanto impacta lo que tú haces en los jugadores, en las personas que te rodean, en tu disciplina y cómo tú lo logras. Para mí eso es éxito, al menos en el fútbol. El concepto de blanco implica el concepto o la concepción de que exista el negro. Hablar de éxito también puede ir de la mano de concebir que exista el fracaso. Alguna vez conversando con un amigo psicólogo, él me dice me decía que el fracaso no existía, sino que lo que existía eran objetivos mal planteados. Concebir esto en un entorno tan competitivo como el fútbol o el deporte es complicado, es difícil. Ahora bien, ¿cómo se puede aterrizar? Cuando un equipo de primera división, muy bien organizado y que ha invertido mucho dinero y que ha venido trabajando bastante bien, se propone alzar una cierta cantidad de títulos en un tiempo determinado, hay ciertos parámetros. Los objetivos deben ir acorde a un marco histórico y teniendo en presente también los recursos de los que dispone el equipo en cuestión. Igual esto que dicen siempre de no, estos clubes tienen que ganar todo, todos los años, al final eso está bien para la prensa y para los aficionados, pero eso que puertas adentro no es así. Entonces, el fracaso y el éxito yo creo que tienen que ver mucho con plantearse unos objetivos y con cumplirlos. Y los objetivos pueden ser directamente ser campeón de liga o pueden ser hacer tanta cantidad de puntos. Porque volviendo al ejemplo del Liverpool de la temporada 2018-2019, que hace más de 90 puntos, si tú le hubieses dicho al director deportivo que iban a hacer 90 y tantos puntos y no van a salir campeones de liga, no se lo cree. No, Porque ese es el nadie. tema del fútbol. O sea, es un fracaso que ese Liverpool no haya salido campeón. Pues para nada. Y hay una anécdota de Klopp, luego de haber perdido, perdón, la final de la Champions frente al Real Madrid, y luego de haber perdido en la última jornada de la Premier el torneo contra el Manchester City, un Manchester City espectacular, que gana por un punto una liga histórica, en la que en ambos casos Klopp, se va a celebrar con su cuerpo técnico, diciendo, bueno, perdimos, pero si seguimos por este camino, a la larga vamos a terminar ganando algo. Y de hecho el análisis que ellos hicieron de la final de Champions League fue muy similar al que hicieron de la final que perdieron de la Europa League un par de temporadas antes, que es que ellos no tenían nivel para haber llegado hasta allá, que llegaron por encima de sus expectativas. Y el solo hecho de haber estado en la final para ellos fue un éxito impensado. Ellos no tenían recursos para estar donde estaban. Entonces, para mí el éxito es tan sencillo como plantearse unos objetivos y cumplirlos. Y los objetivos son los que conoce el cuerpo técnico, los que conoce cada quien para consigo mismo, y no las expectativas que ponen aficionados y prensa. Claro, las expectativas que generan los que están alrededor a veces incluso son mucho más exageradas o como hay mucha Siempre son más exageradas. pasión, si hay mucha pasión de por medio, evidentemente siempre son muy altas. Siempre se espera que sea ganador la próxima temporada y se considera un fracaso o no si no lo logra. Y ahí es donde hay cierto problema. Por eso es que quizás lo mejor sería verlo desde un punto de vista más comedido o algo mucho más realista, ¿no? El Claro, éxito. además es un tema de que lo que conversamos fuera de cámaras, ¿no? Ganan muy poquitos, ¿no? Entonces los objetivos no son realmente cuando uno está en un cuerpo técnico, hay que salir campeón y ya. Los objetivos son hacer tal cantidad de puntos, subir a tantos jugadores de la cantera, clasificar a tal torneo internacional, salvarnos del descenso antes de tal jornada, ya estar tranquilo. O sea, hay una amplia gama de objetivos y cumplirlos yo creo que es lo que ya representa un éxito o no. Sí, sí, totalmente, así como estás diciendo. Cada uno tiene sus objetivos totalmente distintos y es valorable. Si los alcanzan, eso es lograr éxito, aunque dentro de los canones de lo que consideramos éxito socialmente o digamos en la prensa, en la narrativa convencional de lo que se considera un éxito, que es el trofeo, es la medalla, o que eso es el éxito, no quepan los otros que estamos mencionando, ¿no? Claro, y al final es complicadísimo, aquí es donde se vuelve interesante todo esto, porque el cuerpo técnico puede plantearse unos 10 objetivos, cumplir los 10, y para ellos fue un exitazo, y para el club es un exitazo, pero la prensa genera una presión que puede ser absolutamente desmedida. Un caso normal o muy conocido es, qué sé yo, el de la Champions de Guardiola, o el de los clubes como el Barça o el Madrid, que no terminan de ganar todo lo que todo lo que los aficionados siempre quieren que ganen, que es básicamente Todo. hasta los partidos de entrenamiento que juegan. Entonces siempre, cuando esa presión se va acumulando, deviene una tensión que pueda ser insostenible
el ejercer la profesión, ¿no? Porque esto no es un doctor que esté encerrado trabajando por sí solo, o Lisandro Samuel escribiendo en su casa, Julio programando, es que tu trabajo lo están viendo millones de personas que se sientan con la potestad de opinar, de juzgarte y poner unas expectativas que son las expectativas de ellos, y el entrenador no tiene por qué cumplirlas, pero son las expectativas de ellos y te las van a hacer saber incluso de las maneras más grotescas y menos amables posibles. Sí, sí, eso es cierto. Y precisamente es porque está expuesta la disciplina que ellos ejercen. O sea, la labor que ellos ejercen, primero la interacción con el público hace que vaya a haber mucho revuelo o incluso cada fanático tiene expectativas diferentes, porque a lo mejor uno dirá, bueno, sí, no me conformo con que hayamos quedado en los puestos de clasificación para la Champions y no hayamos ganado, pero el otro dirá, no, pero que hay que ganarlo todo. Entonces, ponernos de acuerdo sobre ello es un poco complejo, ¿no? Sin duda. Ahora, teniendo todo esto en cuenta que estamos diciendo cómo se puede medir la influencia de un entrenador, y nótese que digo influencia, una cosa es ver el palmarés, hay técnicos que han ganado mucho y posiblemente han influenciado poco, pero han ganado por una suerte de circunstancias. Se ve muchísimo, por ejemplo, en el fútbol menor venezolano, hasta categorías más o menos como sub-14, era normal que se pudieran encontrar técnicos no muy bien preparados y que no hiciesen un buen trabajo, pero que si estaban rodeados de muy buenos jugadores a su disposición, era tan pobre el nivel en general de preparación de los torneos que podían ganar básicamente alineando a los que tenían que poner, sin formar, sin dar indicaciones correctas, sin hacer el trabajo de manera adecuada. Entonces, ¿cómo se mide la influencia de un entrenador? Esto es capital, además, para entender lo que es éxito o no, cuando se habla de un entrenador que está en el área de la investigación, que está trabajando en medios, que está dedicado a formar. Y él se no ha ganado todo lo que ha ganado José Mourinho. Es menos exitoso Marcelo Bielsa que José Mourinho. ¿Qué crees tú? No, bueno, la respuesta es evidente que no es menos exitoso por eso. Y yo creo que en esta clase de áreas y en general en todas, en la vida misma, porque tratamos siempre de hacer una analogía con respecto a este deporte maravilloso con la vida, eh, para mí esa influencia que uno ha marcado la van validando los otros. La narrativa que construyen los otros de ti, no tú mismo. O sea, nadie, o sea, yo no vengo y yo hablo de mí, de lo que yo logré, porque eso puede ser creíble a lo mejor para las 2, 3 personas que me ven o las cuantas que me vean, pero la influencia misma se puede medir validándola a través de los otros, cómo los otros hablan de lo que yo he hecho, de mis acciones y de cómo esta a través del tiempo van marcando algo. Y precisamente, si tú analizas, ves las redes, no solamente las redes sociales, buscas históricamente las conversaciones que tienen las personas sobre las acciones que ha tomado o que ha realizado Bielsa, te das cuenta de que él tiene una influencia grandísima, no solamente él, o hay un montón de entrenadores, Jorge Grifa, que fue, por así decirlo, el maestro de Bielsa, pero él no participó o muy poco en el fútbol adulto, porque él es un formador de jóvenes allá en Argentina. Pero si tú ves y analizas también la cantidad de jugadores que vinieron de él, o digamos, de su labor y de su trabajo, la mayoría también te habla y te dice, mira, esta persona me marcó por esto en específico, estas cosas me cambiaron a mí, me hicieron y me formaron como profesional que soy. Y todos tenemos en nuestra vida a alguien que nos ha marcado de la misma manera. O sea, que hay un clic que hizo en nosotros y que nos convirtió o que nos transformó en algo. Y eso es, esa influencia se mide es a través de eso, de las narrativas que cuentan los otros de ti, te validan. Los, los otros que tuvieron contacto directamente contigo, porque en el fútbol, volviendo a esto de que hay mucha gente viendo, se puede crear la ilusión de que la opinión del fanático es en realidad relevante de cara a medir la trascendencia o el éxito de un entrenador. Y eso creo que no es tan así. Tiene más que ver con la opinión de los jugadores, de los otros entrenadores, de las personas que se ven directamente tocadas por tu trabajo. Yo siempre digo que
las obras, el arte de verdad, que el arte de verdad trasciende, a diferencia más allá del ruido que hagan algunas manifestaciones puntuales, que lo que es verdaderamente genuino y está bien hecho suele trascender y suele durar 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, han pasado 400 años y seguimos leyendo a Shakespeare. Eso sí es arte, ¿no? No la película que vendió muchísimo dinero y muchísimas entradas, perdón, hace 20 años y duró un año hablándose de ella y ya. Entonces, creo que en el caso del arte es el público el que la evalúa porque es el que se ve directamente tocado por ellos. En el caso del deporte vendrían a ser los jugadores, vendrían a ser tus compañeros de profesión. Hubo una gala de la FIFA en la que Sneijder, fue la temporada después de que el Inter ganase el triplete, recibe el premio al mejor jugador de Europa del año y, perdón, sí, entra en el 11 ideal del año, recibe uno de estos premios que ha entregado la FIFA, y con el micrófono en mano, él dice que José Mourinho cambió su vida, cambió su carrera, y que él llegó a unos niveles a los que no habría podido llegar de no haber sido por José. Luego en una entrevista, Guardiola comenta, teniendo a Mourinho cerca, que ese es el éxito, ese es el verdadero éxito, eso es para eso es por lo que uno indirectamente trabaja. Uno se plantea cosas de ganar, de capaz que mi video quede lo mejor posible, de estar en tales medios analizando, en los diferentes roles en los que se puede ejercer la profesión de entrenador. Pero lo verdaderamente importante de la influencia es esas palabras de Sneijder. Es otro entrenador diciendo, yo escuché las ideas de Juan Malillo y de ahí decidí hacer tal o cual cosa. Somos tantos analistas leyendo los libros de Oscar Cano Moreno y pudiendo entender qué es lo que plantean entrenadores como Mourinho o como Guardiola, gracias a que este señor se tomó la tarea de investigar, de estudiar y de aterrizar un poco para el resto de los mortales todas esas complejidades grandes. Creo que ahí es donde se ve la influencia, como tú bien dices, a través de los demás. Ya para ir cerrando, casos concretos, Julio, de entrenadores, vamos a hablar de directores técnicos que hayan estado en esa posición de tantos focos, que sean para ti exitosos y no hayan ganado trofeos. Bueno, yo me voy con algunos que se me vienen a la mente, que participan en el fútbol venezolano y que no necesariamente son, o muchas personas los conocen, en este caso Daniel Nicola, que falleció hace poco, y que es evidente la influencia que ha generado por las personas con las que se ha visto relacionada en esa disciplina. Jugadores, entrenadores, personas de otros cuerpos técnicos, como hablan de él, te da una referencia de la clase de persona que era en esta disciplina. José Hernández, director técnico de la Sub-20, Jorge Grifa, el mismo Jorge Grifa, en el fútbol argentino, es una eminencia, a pesar de que si revisas el palmarés, esta persona no ha ganado nada. O sea, en particular no ha ganado nada en el fútbol como lo conocemos, en el fútbol moderno como lo conocemos. Richard Páez, el de los nacionales, también para mí es otra persona que, claro, lo Bueno, pero conocemos por Richard lo que hizo. ha ganado títulos acá adentro. O sea, Y sí, afuera también fue campeón, ¿no? sí, sí, pero digamos que de alguna manera para mí Richard Páez, la influencia que él ha generado es más trascendental de lo que ha ganado. Sí, sí, esa es mi relación a la que vamos, ¿no? Pero eso vamos a hablar en otro programa. Claro, sin duda lo haremos. ¿Y para ti? Bueno, hablando del fútbol venezolano, yo creo que hay mucho y también depende del nivel al que se evalúa. A mí, por ejemplo, Dani de Oliveira es un técnico que casi todos los demás entrenadores mencionan porque además es alguien que ha formado a muchísimos otros entrenadores y ha traído el nivel que se ve afuera dentro de las posibilidades acá, al fútbol local. Por él pasaron muchos jugadores que luego destacaron afuera. Él fue director técnico de las selecciones sub-15 y sub-17, con jugadores como Aristigueta, como el Mono Suárez, como Rómulo Otero, como Juan Piañor, que son futbolistas que suelen mencionarlo. Y también pasa esto de que aquí vemos muy claro en el país lo que es las expectativas por encima de los recursos, ¿no? Porque pudiéramos decir que Richard Páez o César Farías fracasaron, Rafael Dudamel fracasaron porque no llevaron a la Vinotinto al Mundial. Yo creo que viendo en retrospectiva estos ciclos, no estaríamos tan de acuerdo. Más bien la gente suele recordar con nostalgia, después de que les dieron mucho palo y después de que los criticaron muchísimo, dicen, no, pero es que cuando Richard jugábamos así, berro, pero es que cuando Faría metíamos estos goles, oye, es que Dudamel los organizó. Entonces, no pudieran catalogarse de fracasos, creo, el no haber llevado a la Vinotinto al Mundial. Incluso la era de Noel, que fue tan complicada, dejó unas cosas bastante significativas a la selección, que comentamos algunas fuera de cámara, como por ejemplo el cambio que se vio en Tomás Rincón, tan
capital después para lo que hizo Dudamel. Yo creo que tuvo mucho que ver con la mano de Chita. Pero en general, creo que hay un tema, sí, de que las expectativas suelen sobrepasar Sí, muchas veces los recursos en el fútbol totalmente. venezolano. E internacionalmente, bueno, hay un montón. Hablamos de Klopp acá, hablábamos de Bielsa, hablamos incluso de Guardiola, que Guardiola es el técnico más ganador del siglo XXI, pero tiene siempre unas expectativas desmesuradas a su alrededor. Yo creo que su influencia va mucho más allá de los títulos que gana, y créanme, bueno, todos lo sabemos, gana títulos en serio. Pero Sí. bueno, un placer de verdad haber estado acá. Te despides haciendo un último comentario y nos vemos en un siguiente programa. Y bueno, me parece que estoy de acuerdo con lo que has dicho y me parece que es un tema que espero que otras personas también debatan o se interesen en comentar con nosotros y que nos dejen en los comentarios qué consideran ustedes que es el éxito, cómo lo miden, están de acuerdo con alguna de las cosas que dijimos aquí y ¿O no? y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.